Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por el tiempo de la alabanza y por también las cosas que hemos puesto delante del Señor en oración. Vamos a volver a 1 Samuel capítulo 17. Y hace unos miércoles que venimos leyendo y tratando de sacar enseñanzas para nuestra vida de este libro histórico del pueblo de Israel, del tiempo del cambio entre los jueces y los reyes, ¿no? El último de los jueces fue Samuel, que fue también un sacerdote del pueblo de Dios, y dio lugar a la monarquía, ¿no? Y vimos ya la historia del primero de los reyes de Israel, que fue Saúl, ¿no? Elegido según los criterios del pueblo, lo que la gente quería que le gobernase, un rey como tenían las demás naciones, y cómo los acontecimientos van a ir llevando a que Saúl sea definitivamente desechado y tome su lugar un hombre que dice el Señor era conforme a su corazón, ¿no? Saúl todavía era el rey, pero ya había recibido de parte del Señor esta sentencia de que su reinado había terminado, ¿no? A causa de decisiones mal tomadas, de desobediencias, de hipocresías y otras cosas en las cuales Saúl había fallado. Dios le dijo, tu reino te va a ser quitado y voy a poner en tu lugar a otra persona. Y empezó a gestarse la figura del que le va a suplir, que es David, ¿no? Lo vimos primero como uno que fue seleccionado para tocar su instrumento en la presencia del rey, cuando a Saúl atacaban esos momentos de ira, de malos pensamientos o de cosas que lo perturbaban. Sus hombres de confianza habían pensado que sería bueno un músico y alguien conocía a este joven, David, que le habían visto que tenía un montón de cualidades buenas, ¿no? Y que estaba el Señor con él, y lo trajeron para que tocara. Tuvo un tiempo ahí, después volvió a su casa, y repasando, y después llegaron a un lugar donde se enfrentaron otra vez los israelitas con los filisteos, que eran como los enemigos más fuertes que tenía en ese tiempo el pueblo de Israel. Y ahí estaban los dos ejércitos frente a frente, pero nadie daba el primer paso para la batalla, hasta que un día salió de entre las filas de los filisteos, valga la redundancia, un paladín que se llamaba Goliat, que tenía la particularidad de ser muy grande, ¿no? La Biblia lo describe como una persona que medía como 3 metros de altura, que era un hombre experiente en la guerra, que además estaba muy bien armado y que desafió a los israelitas a un combate mano a mano, singular. Y el que ganara de ellos iba a ser el vencedor, así todo el pueblo no tenía que enfrentarse. Ninguno se atrevía a enfrentar a Goliat hasta que David, que fue haciendo unos mandados para su padre, llegó al campamento y escuchó aquel desafío que cada mañana durante 40 días había estado lanzando Goliat, y decidió que él no iba a dejar que un filisteo incircunciso menospreciara al Dios de Israel ni al ejército de su pueblo. Así que se propuso él para ser el que enfrentara a Goliat. Y la última vez que hablamos vimos cómo enfrentó distintos tipos de prejuicio, ¿no? El prejuicio de su propio hermano, que decía que tenía malicia en el corazón, el prejuicio de Saúl, que no daba 3 pesos por él y quería poner una armadura y un montón de cosas, y también el de Goliat, que cuando lo vio se empezó a burlar y a reír. Pero bueno, David salió adelante a pesar de todas esas cosas en contra y llegó a la batalla. Y vamos a mirar un poquito desde el versículo 48, ¿no? Que es la parte que nos habla del combate propiamente dicho, que en realidad fue un combate breve. Pero vamos a leer lo que dice la Biblia. Así que vamos a 1 Samuel, capítulo 17, y vamos a arrancar para retomar la lectura desde el versículo 42. Dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David,
ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con la honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta el valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharamín hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general de su ejército, Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió, vive tu alma que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo este joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Bien, me gusta leer el pasaje para que podamos tener en mente todo lo que pasó y después ir sacando algunas lecciones o conclusiones un poco más, de manera más detallada. Acá yo quiero ver un par de cosas ahí, y es pensar primero en este momento de la batalla específica, en las cosas que David tenía y en las cosas que David no tenía, ¿no? Cuando fue a enfrentarse con el filisteo, ¿no? Lo que David tenía, vamos a empezar por ahí, ¿no? ¿Qué era lo que David tenía? ¿Cuáles eran las armas con las que contaba David para enfrentarse con aquel gigante que atemorizaba a todos los demás soldados de Israel, ¿no? Y el texto nos dice que el arsenal que tenía era bastante escaso, ¿no? Tenía solamente un cayado de pastor, ¿no? Y una honda, ¿no? El cayado es un palo, un bastón, que generalmente tenía la punta curva y la usaban los pastores en aquel tiempo y hasta el tiempo del Señor Jesús, y quizás todavía se use, no sé, para apoyarse para caminar, ¿no? Pero también para guiar a las ovejas, a veces para traerlas, a veces para golpearlas, para defenderse también de algunos peligros, de algunos animales predadores que encontraban en el campo. Así que era un palo largo nomás, tipo bastón. Y lo otro que tenía era su honda, ¿no? La honda de David no era como las ondas que nosotros usábamos cuando éramos chicos, esa con una horqueta con algo elástico, ¿no? Sino que eran, como ya todos sabemos, generalmente dos tiras o dos cintas que tenían un lugar para colocar una piedra que se hacía girar, ¿no? Para aprovechar la velocidad de la fuerza centrífuga, y después saltaba una de las puntas y la piedra salía disparada, ¿no? Y era un arma bastante utilizada, porque no había otra cosa, básicamente. Era muy económico, ¿no? Y funcionaba con cualquier proyectil que uno podía juntar ahí del piso, ¿no? Recuerdan que en el tiempo en que ocurren estas cosas, leímos un poco más adelante que los filisteos, una de las medidas que tenían para defenderse era que no dejaban que en Israel hubieran herreros, ¿no? No había personas que trabajaban el hierro, de manera que nadie tenía espada en Israel. Eso lo leímos hace un tiempo atrás, en una de las luchas al principio. Dice la Biblia que los que tenían espada eran Jonatán y Saúl, era algo que solo los reyes podían tener.
Así que los demás que peleaban usaban arco, flecha y la honda también la usaban. Así que David tenía estas armas, no eran las más temibles y en comparación con las armas que tenía Goliat no eran prácticamente nada, ¿no? Que podía hacerle un palo a un hombre tan grande que además tenía prácticamente todo su cuerpo cubierto con una armadura, y que tenía una espada, y que tenía lanza, y que tenía una jabalina, y que tenía uno que iba delante de él llevándole las armas. Pero nada de eso le preocupaba a David, porque David tenía, además de sus armas, dos cosas muy importantes. Tenía preparación y tenía práctica, ¿no? Dos cosas que David tenía, además de las armas, eran preparación y práctica para usarlas de manera eficiente, ¿no? Y cuando leímos el texto, después de ese intercambio verbal tipo boxeadores, vieron los boxeadores antes de la pelea que se empiezan a decir, te voy a agarrar, te voy a matar, no, yo te voy a matar. Bueno, en esos gritos que se daban ahí, dice que Goliat empezó a avanzar para encontrarse con David, pero David salió corriendo, ¿no? En vez de salir corriendo para el otro lado, escapando, fue corriendo a enfrentarse con el filisteo y metió la mano, dice el versículo 48, en su bolso y sacó una piedra, ¿no? ¿Qué piedra era esa? Bueno, si vamos al versículo 40, lo vamos a encontrar, ¿no? 39 dice que David ciñó su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba, ¿no? Esta eran la armadura y las armas de Saúl. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó la honda en su mano y se fue hacia el filisteo, ¿no? Así que antes de enfrentarse con Goliat, ¿no? David se preparó para la batalla y eligió del lecho del arroyo donde estaban 5 piedras, ¿no? Imagino que serían tipo canto rodado, unas piedras lisas, ¿no? Y supongo, aunque no tengo ninguna información bíblica para decirlo, que la idea era que la piedra sea lo más regular posible, ¿no? Una piedra media deforme, capaz que no va tan derecho cuando es disparada como una piedra, estas redonditas y capaz que un poco alargadas, ¿no? Y seguramente de buen tamaño. Así que David, antes de enfrentarse con Goliat, estuvo un rato eligiendo las piedras que iba a usar. No las agarró al pasar, no las juntó así con la mano. Hace un tiempo vi un video que era como una representación de la película y se empezaban a tirar espadazos, así Goliat lo trataba de matar y David caía al piso y ahí manoteaba una piedra y se la tiraba. No fue así. La Biblia dice claramente que David se tomó el tiempo para escoger piedras, ¿no?, que le venían bien para dispararle a Goliat. David no era un improvisado, sabía lo que hacía porque había practicado, ¿no? Y nosotros que conocemos la palabra de Dios y que conocemos el contexto, sabemos que en ese disparo que se le incrustó en la frente al gigante, que era el único espacio más o menos sensible que tenía descubierto, también estuvo la mano de Dios, ¿no? Dios guió la piedra, pero eso no implica que David no fuera un tirador experto con la honda, ¿no? David sabía lo que hacía porque David se había preparado y David había practicado el uso de ese armamento, ¿no? Recién leíamos que no quiso usar las armas de Saúl porque no había practicado con ellas, ¿no? Entonces no le iban a servir. Él se enfrentó con Goliat con las cosas que él conocía y que él sabía manejar, ¿no? Estaba preparado y había practicado. Y me interesa remarcar esto porque son cosas que también son útiles para nuestra vida cristiana, ¿no? Nosotros sabemos que Dios está con nosotros y que las cosas que nosotros hacemos, nuestras luchas, cuando enfrentamos la tentación, cuando encaramos algún ministerio, tenemos a Dios de nuestro lado. Pero también tenemos que tener en cuenta la responsabilidad personal en la preparación. Si nosotros sabemos que para vencer al tentador tenemos que usar la palabra de Dios, ¿no?, como escuchamos y leemos en el Evangelio que hizo Jesucristo, ¿no?, que le citó las Escrituras, bueno, tenemos que prepararnos para poder conocerla, ¿no? Porque los versículos no pueden venir a nuestra mente en el momento oportuno si nunca los pusimos ahí, ¿no? Para desarrollar un ministerio, por supuesto, la Biblia nos enseña que es imprescindible contar
con un don espiritual, con una capacidad dada por Dios para poder cumplir con una tarea que el Señor nos pone delante como cristianos, ¿no? Como hijos de Dios y como iglesia. Ahora, el don no lo resuelve todo, ¿no? Todo lo que nosotros querramos hacer para el Señor, además de tener el don espiritual, necesitamos tener un tiempo de preparación, ¿no? Y también después de práctica. La preparación, dice el diccionario, es la disposición o el arreglo de las cosas necesarias para realizar algo o para un fin determinado. Y la práctica es la habilidad o experiencia que se adquiere con la realización continuada de una actividad. Así que la práctica es tener las cosas que uno va a necesitar, la preparación es tener las cosas que uno va a necesitar y la práctica es saber usarlas, ¿no? En términos culinarios sería, la preparación sería conseguir todos los ingredientes que uno va a necesitar, la práctica sería llevar la receta adelante y poder repetirla hasta que salga bien, ¿no? Prepararse es tener lo necesario para encarar una labor determinada. Jesucristo decía que si alguien va a construir una torre, antes de empezar, ¿qué tiene que hacer? Prepararse, ¿no? Contar los gastos y tener lo necesario, porque si no se va a quedar por la mitad de la construcción. Así que esta evaluación que el Señor nos plantea hacer, que la Biblia nos instruye para que hagamos, no es para desalentarnos y para decir, uy, no tengo lo que me falta, no puedo hacer nada, sino que la preparación consiste justamente en conseguir eso que falta para poder llevar adelante la tarea, ¿no? Si vamos a hacer una tarea en el servicio a Dios, tenemos que saber que hay cosas que vamos a precisar contar, ¿no? Si vamos a salir a repartir folletos, ¿qué vamos a precisar primero? Folletos, por supuesto, ¿no? Entonces, eso tenemos que prepararlo y ver que sea el folleto adecuado para el lugar donde lo vamos a repartir, para las personas, ¿no? Ponerle sello, yo qué sé, ¿no? Preparación. Si vamos a dar una lección de la escuela dominical, una lección objetiva que requiere determinados materiales, ¿no? Tenemos que prepararlo antes y conseguir las cosas para que las podamos aplicar en el momento, ¿no? Y también tenemos que practicar, ¿no? Yo me acuerdo, una vez estábamos dando una lección para los adolescentes en un campamento, creo, y la lección era que no podemos servir a dos señores, ¿no? Como dice Jesús. Entonces, me acuerdo que habíamos puesto aquel refrán que dice, no se puede chiflar y comer gofio. Lo conocen ese refrán, ¿no? Entonces, queríamos hacer una ilustración. Así que fui a un almacén y conseguí gofio, ¿no? Pero quería probarlo en casa antes de hacerlo con los gurises. Así que agarré una cucharada de gofio y me la puse en la boca. Y es realmente interesante cómo te queda bien claro que no se puede chiflar, ¿no? Porque como que te seca la boca de una manera increíble. Y si no tenés agua a mano, capaz que te morís atragantado. Pero eso lo tenés que preparar, porque si después no te sale o te morís ahí en la clase, no va a quedar bien. Así que, preparación y práctica, ¿no? Práctica. Hay que seguir haciendo las cosas hasta que salgan bien. La práctica se diferencia de la preparación en que no es un hecho puntual. La preparación puede ser comprar algo, ¿no? Yo quiero aprender a tocar un instrumento y parte de la preparación puede ser, bueno, me compro una guitarra y me compro un libro que hable de cómo tocar guitarra. Pero después, la práctica, como dice la definición, es un proceso continuo. Tengo que seguir intentando, practicando y mejorando. Hay un libro que se llama Enseñando para cambiar vidas. Y el escritor dice una cosa que siempre recuerdo, que hay una frase conocida que dice que la práctica hace al maestro, ¿no? ¿Esa frase la conocen? Y él dice, no es cierto. La práctica evaluada hace al maestro, ¿no? Porque si uno hace siempre lo mismo y lo hace mal, siempre lo va a seguir haciendo mal. De manera que practicar es provechoso cuando corregimos las cosas que están mal para hacerlas como tienen que ser. Y para eso es bueno contar también con personas que nos ayuden, ¿no? A decirnos con cariño, con amor, ¿no? Con gracia, las cosas en las que estamos haciendo algo mal para que podamos mejorar y tener un mejor desempeño en nuestro servicio al Señor. Así que tener personas espirituales cerca es importante y tener un corazón humilde que sepa escuchar, ¿no? Y recibir esas correcciones o esos consejos
para mejorar en lo que hacemos. Así que David derrotó a Goliat, no gracias a su destreza, sino lo derrotó haciendo uso de la destreza que tenía, ¿no? Miren, Dios no está limitado por nuestras capacidades, ¿no? Dios puede usar lo que somos y tenemos mucho más allá de lo que es humanamente posible para nosotros, ¿no? Pero sí lo que la Biblia nos muestra siempre es que Dios usa eso, ¿no? Usa lo que tenemos y lo que somos. Bueno, buenas noches. Adelante. Así que la cuestión es poner todo lo que nosotros tenemos, buenas noches, y lo que nosotros somos en las manos del Señor, ¿no? Como aquel joven que entregó la merienda que había llevado para que el Señor multiplicara panes y peces para una multitud, ¿eh? Y el desafío es hacerlo lo mejor posible, ¿no? Como aquellos sirvientes que tuvieron que llenar las tinajas del agua que iba a ser convertida en vino, ¿se acuerdan? Y dice que la llenaron hasta arriba, ¿no? Eso está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, y es un detalle que me parece que no es menor, ¿no? Porque cuando se acabó el vino en aquella fiesta, y bueno, la madre de Jesús fue a decirle, no tienen más vino, el Señor dijo que llenaran las tinajas, y la Biblia dice, la llenaron hasta arriba, ¿no? Y está bueno pensar que cuando nosotros hagamos cosas, ¿no? Cuando pongamos cosas en las manos del Señor para que Él las use y las multiplique y las potencie más allá de nuestra capacidad, hagamos nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Había un himno que cantábamos antes en las reuniones de jóvenes que decía, da lo mejor al maestro, ¿no? Da lo mejor de tu vida, lo mejor de tu fuerza, lo mejor de tu tiempo, que realmente Él sea el que tome esas cosas que de repente no tienen tanto valor, pero las use para hacer cosas increíbles para su obra. Así que lo que David tenía era práctica y preparación, ¿no? Además de las armas que tenía, que no eran nada fuera de lo común, se había preparado y había practicado el uso, y por eso tenía esa habilidad que el Señor usó para derrotar a Goliat. Pero después el texto nos dice que había algunas cosas que David no tenía. David no tenía una espada en su mano, ¿no? Había rechazado usar la espada de Saúl porque no había practicado con ella, pero después cuando terminó volteando a Goliat de una pedrada y Goliat cayó, como dice la canción, con la cara para adelante, ¿no? No estaba muerto todavía, seguramente noqueado, pero vino David, se paró arriba de él y con la propia hoja de Goliat le cortó la cabeza. Esa parte está censurada con toda lógica en las canciones para niños, pero la historia es así, ¿no? Y después andaba con la cabeza para todos lados. Pero yo, ¿por qué quería remarcar esto? Porque una cosa que David no quiso hacer fue un imitador, ¿no? David no se quiso disfrazar de Saúl para derrotar a Goliat. Él estaba confiado en Dios y estaba confiado en lo que él podía o era capaz de hacer con Dios de su lado, ¿no? Por eso cuando están hablando con él, le dice, vos tenés muchas armas, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y la guerra no es del que tiene más armas, sino del que está con Dios, ¿no? No se gana con jabalina, ni con lanza, ni con espada, sino que te voy a ganar porque el Señor está conmigo. Y pensaba qué importante es conocer o tener claro, ¿no? Con quién peleamos, contra quién peleamos y cuáles son nuestras armas, ¿no? David sabía quién era su enemigo, ¿no? Y sabía quién estaba con él. Y nosotros en nuestras luchas y en nuestro servicio a Dios también tenemos que tener claro esas cosas, ¿no? Nuestra batalla, dice la Escritura, dice Pablo escribiendo a los Efesios, no es contra carne y sangre. Quiere decir, no estamos peleando contra personas. Estamos peleando contra el poder espiritual que domina el mundo en el que vivimos, ¿no? Escuchamos
estos días Samuel hablando de ese versículo que dice 1 Juan, que el mundo entero yace bajo el maligno, y él explicaba que esa palabra quiere decir que el mundo duerme en el regazo o en la falda del enemigo. El mundo hace lo que él quiere, ¿no? Y las leyes, las películas, la cultura, todo apunta hacia la dirección que Satanás quiere que mande. Y nosotros no estamos para combatir eso. Nosotros estamos para extender el reino de Dios en la predicación del Evangelio. Por lo tanto, tenemos que conocer nuestra lucha y tenemos que conocer cuáles son nuestras armas, ¿no? Dice Pablo escribiendo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, estas palabras. Dice, porque aunque andamos en la carne, es decir, somos personas, carne y hueso, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quiere decir, hay armas que no tenemos que usar, que no son lícitas para un cristiano usar. No estamos hablando de armas físicas, ¿no? de revólver o de espada o de nada de eso, ¿no? Sino estrategias o formas de hacer las cosas que no corresponden, porque no son armas espirituales. Y en el mundo en el que nos movemos hay muchas maneras de lograr lo que uno quiere, ¿no? No podemos usar estrategias de marketing humano para acercar gente a la iglesia, ¿eh? No podemos vender un evangelio como si fuera un producto, ¿no? No podemos engañar a la gente diciéndole que Dios va a hacer cosas que no dice que va a hacer, ¿no? Prometiendo cosas que la Biblia no promete. Porque no estamos llamados a eso y porque esas no son nuestras almas, ¿eh? Pablo, cuando estaba hablando de los Corintios en la primera carta, él decía que él se había preocupado mucho en no usar, ¿no?, argumentos de la ciencia, o falsos argumentos, sabiduría humana, para convencer a las personas intelectualmente del mensaje del Evangelio, sino que había procurado transmitir el mensaje de la cruz. Y creo que eso tiene que ver con nosotros también y lo que tenemos que hacer para Dios, ¿no? Que nuestra preocupación sea predicar un evangelio escritural, un evangelio bíblico, un evangelio que realmente sea poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿no? En la carta a los Efesios, en el capítulo 6, que mencionábamos recién, Pablo dice cuáles son las armas que como creyentes podemos usar, ¿no? Y ahí habla de la armadura que tenemos, haciendo una comparación, una metáfora, ¿no? Y básicamente todo eso se puede resumir en una vida íntegra delante de Dios, ¿no? Un buen testimonio, ¿no?, una vida de justicia, una vida de oración y de conocer la palabra de Dios para aplicarla a nuestra vida y para compartirla con otras personas, ¿no? No es una lucha fácil, ni es una lucha de un día, hay que perseverar en eso, pero la Biblia nos manda a que tenemos que enfrentarnos y seguir al Señor y ser buenos soldados de Jesucristo. Sabemos que eso implica que vamos a padecer persecución. Dice Pablo a Timoteo, eso va a hacer que sufras penalidades, pero es la realidad de nuestra experiencia como hijos de Dios, ¿no? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Así que nuestra misión, ¿no?, no es valernos de cualquier herramienta para hacer el objetivo, ¿no?, porque el fin no justifica los medios, sino conocer nuestras armas y avanzar sin temor. Otra cosa que David no tenía era miedo, ¿no? David no se intimidó por Goliat, como todos los demás, porque él sabía que el que estaba con él era más poderoso que el que estaba con ellos, ¿no? La clave de la victoria de David no fue su habilidad, aunque la tenía, ¿no? No fue su onda, aunque la tenía, y la práctica y todo eso, sino fue que él realmente confiaba en Dios, ¿no? Él estaba seguro que el Señor le daría la victoria. El verdadero vencedor de la batalla fue Dios, pero Dios usó a David para hacerlo, ¿no? Dios podía haber eliminado a Goliat sin necesidad de ningún instrumento humano, ¿no? Así como otras veces pasó en la Escritura, podía haber abierto la tierra, le podía haber caído un rayo, podía haber muerto ahí nomás porque sí, pero no, Dios
usó a David, ¿no? Y Dios todavía sigue usando a sus criaturas, a sus hijos, para hacer cosas grandes, ¿no? Nosotros no tenemos nada, ¿no? Tenemos un tesoro en vasos de barro, pero Dios sigue usándonos si es que estamos dispuestos a poner lo que tenemos y lo que somos en sus manos.